Hola, buenos días, mi nombre es Katia Elena Cordero y les doy la bienvenida a un episodio más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Hoy estoy muy emocionada porque se encuentra con nosotros una mujer que yo admiro, que respeto y que está dejando huella en el tema de inclusión en el Estado de México. Ella es la maestra Anastasia Vega Martínez, es directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo de la Subsecretaría de Educación Básica. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Es un honor y un enorme gusto poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Nos hizo favor de compartir un poco de su semblanza. Usted es licenciada en Pedagogía por la Escuela Normal Superior del Estado de México. Es profesora de Educación Primaria por la Escuela Normal Elemental y es maestra en Educación por la Universidad Anáhuac. Así es, Elenita. Maestra, ¿nos podría compartir cómo decide usted dedicarse a la docencia? Pues es un caso peculiar porque en primera instancia debo decir que yo quería ser abogada. En aquellos tiempos de la secundaria, pues me interesaba mucho este tema pues de la defensa de los otros, ¿no? Entonces, en ese sentido quería ser abogada, pero en mi natal Jilotepec solo teníamos la escuela normal de educación primaria y bueno, no había los medios como para poderme ir a estudiar a la Ciudad de México o venir a Toluca, y en ese sentido es que era la opción ser maestra, pero además como en pensar si sí ingresaba a la normal o no, se me pasaron los tiempos y entonces en teoría me iba a quedar un año sin estudiar, pero pues llegó la oportunidad a través de un director de escuela muy, muy cercano, quien me invitó para cubrir justamente una vacante por gravidez en una escuela primaria en Canalejas, la escuela Dr. Jorge Jiménez Cantú. Entonces ahí inicié con mis escasos 15 años. Tenía 15 años de edad y son los momentos en la vida en que pues a todos decimos sí, claro que se puede, y quizás no dimensiona uno la enorme responsabilidad o no lo hice en ese momento, pero quiero decir a estas alturas de mi vida que fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque ahí descubrí mi vocación. Ahí me di cuenta que lo mío era justamente eso, ser maestra. Qué padre, maestra, qué padre que un sí le haya cambiado la vida y la haya llevado hasta donde está ahora. Seguramente en esta gran trayectoria que usted tiene ha vivido varias anécdotas, algo que ha cambiado su vida. ¿Hay algo que pudiera compartirnos? Alguna de esas que dice, esto fue memorable. Bueno, siempre he dicho, cuando a las maestras y a los maestros nos preguntan si tenemos experiencias exitosas y me toca escuchar respuestas negativas, pues me sorprende enormemente porque por supuesto que las maestras y los maestros tenemos experiencias exitosas, no todos los días, por supuesto, porque no todos los días los resultados son como los esperamos ahí cuando planificamos, pero me parece que tenemos días maravillosos y esa es una experiencia exitosa. En ese sentido, Elena, decirle que nos enfrentamos a muchos retos, que ahí en mis primeros años de servicio justamente me tocó atender a un estudiante con discapacidad intelectual y no sabía cómo hacerlo. Como mencioné hace un momento, empecé a trabajar como maestra de primaria a los 15 años de edad, escasamente habiendo concluido la secundaria, y en el segundo año de servicio me enfrento con este gran reto desde primer grado de primaria, buscar cómo atender a este estudiante que además ya tenía estaba ya en una condición de sobreedad porque solo lo habían mantenido ahí en primer grado. Entonces, en esa búsqueda de cómo hacer que este estudiante pudiera ir avanzando. Entonces, la misma experiencia nos dice hoy a través de los servicios de educación especial que cada alumno con discapacidad o sin discapacidad
tienen sus propios estilos, tienen sus propios ritmos de aprendizaje y sus procesos son totalmente diferentes. Entonces, ahí buscando la ayuda con mis colegas, con la directora en su momento y así sucesivamente, vimos cómo este chico pudiera avanzar. Y aunque yo permanecí en esa escuela solo 4 años, sí tuve la oportunidad de ver cómo fue avanzando. Puedo decir que también otro gran reto fue cuando de pronto llegué a una escuela. Cuando eres interina, te mueven de una escuela a otra y me encuentro con que debo atender 2 grados de manera simultánea. Entonces también aprendes que puedes trabajar, recuerdo con precisión, era 3º y 4º grados de manera simultánea y te organizas y logras hacerlo. Lo curioso es que el siguiente ciclo escolar que me mueven a otra escuela, me toca solo atender 1 grado y me sobraba tiempo, porque yo ya me había acostumbrado a trabajar con los 2 grados de manera, pues yo creo que, pues no sé, en la misma jornada laboral atendías 2 grados, entonces cuando debo de atender uno solo, bueno, me sobraba tiempo, pero no tardó mucho. A los maestros nunca nos sobra tiempo, Elena, nunca nos sobra tiempo, al contrario, nos hace falta. Otras experiencias es cuando pido mi cambio para acercarme a Toluca y poder estudiar la licenciatura. Me asignan en una escuela primaria en Yebusibí, Almoloya de Juárez. Entonces, Almoloya es un municipio enorme, casi 500 kilómetros cuadrados. Entonces, cuando me dicen Almoloya, yo pensé que era Almoloya la cabecera, no, Yebusibí. Y me toca, pues, viajar en las camionetas que llevaban ganado. Entonces, pues no te quedaba más que, obviamente, pues así literal, trepar a la camioneta, sí. y vas junto con las vacas, con los becerros, con los caballos, y bueno, sin embargo, cómo lo disfrutaba. Y no solo yo, creo que todos los compañeros que trabajábamos por el rumbo, lo vivimos, cuando como el camino, la carretera era de, pues, no sé cómo llamarle, de tezontle, o digo, era terrible en época de lluvias, pero siempre estábamos ahí. Cuando te das cuenta que en aquellos tiempos y en esas comunidades los estudiantes van incluso armados, pero armados en aquellos tiempos era como una parte de la cultura, ¿no? De la comunidad. Cuando me toca llegar a la preparatoria 10 de Villa de Allende, que iniciaba, y cuando tú tienes que ver cómo integrar la escolta de bandera, cuando tú tienes que ver cómo iniciar la banda de guerra, cuando tú tienes que ser todo, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas te van enriqueciendo muchísimo. Después llego como maestra a la normal, a la hoy benemérita y centenaria normal para profesores, también en la normal superior, ya impartir en media superior y en licenciatura, pues fue maravilloso. Creo yo que en estos 44 años de servicio, wow. 44 años de servicio, cada espacio en el que he estado ha sido extraordinario. Como supervisora escolar, no se diga, todas las vivencias que se tienen. Si bien es cierto que la esencia de la supervisión escolar es el acompañamiento, es la asesoría, te enfrentas a muchas situaciones para que el hecho educativo pueda llevarse a cabo, pero repito, es un aprendizaje permanente. Mi paso por sector central también me enriqueció enormemente, me permitió tener otra perspectiva de lo que es el sector educativo, y después la oportunidad que me ha dado este sistema educativo, este sistema de gobierno, al estar en diferentes responsabilidades en la unidad de planeación, evaluación y control escolar, en donde migramos a la certificación electrónica, el haber estado en los inicios de lo que es hoy la Dirección de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, también me llevó a otros aprendizajes, y hoy en esta Dirección General de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, no se diga, vine a darme cuenta que me faltaba mucho por aprender, que este mundo justamente de la inclusión es algo en lo que tenemos que trabajar de manera muy importante todas y todos, no solo desde el ámbito de la educación especial,
porque la inclusión va más allá. Sí es importante atender a nuestros estudiantes con discapacidad, pero no son los únicos que se encuentran en condición de vulnerabilidad, Elena, y usted lo sabe. Tenemos a la gran diversidad de estudiantes que nos encontramos todos los días en las aulas y que reconozco que a veces como maestra o como maestro te faltan los elementos para poderles brindar la atención pertinente, la atención adecuada para hacer que caminen, que avancen y que muchas de las veces estos estudiantes los etiquetamos, y hablo con conocimiento de causa y me parece que me tocó hacerlo, lo hice. Muchas veces los etiquetamos y los vamos dejando en el camino. Entonces, incluso si bien es cierto que cuando cierras el ciclo escolar y teníamos aprobación y reprobación, esos alumnos que se quedaban finalmente, pues era algo que te hacía sentir no satisfecho porque quizá faltó algo por hacer. Así que hoy me parece que el tema de la inclusión es un tema de hoy. No quiero decir que sea de moda, más bien es el cómo miremos nuestro entorno, el cómo hagamos una autoevaluación de lo que estamos haciendo, de cómo lo estamos haciendo, de que cada maestra y de cada maestro haga una introyección y que haga uso, como lo viene haciendo, porque lo venimos haciendo, me parece, desde siempre, cuando buscas cómo una alumna o un alumno avance. Me ha tocado ver experiencias extraordinarias, incluso en escuelas que no cuentan con USAED, por ejemplo, escuelas que no cuentan con promotorías, y sin embargo la maestra o el maestro hace lo necesario porque una alumna o un alumno salga adelante. Justamente hoy comentaba por la mañana que tuve una reunión muy temprano, comentaba con una persona que siempre lo he dicho y lo reitero, que si las personas tenemos la fortuna de encontrar en nuestro camino una maestra o un maestro con esa sensibilidad y con ese compromiso, si nos topamos con un maestro en nuestro desarrollo, yo digo, ya la hicimos. Y yo tuve una maestra extraordinaria en 5º y 6º grado de primaria. No dudo que mi entorno familiar fue importante, muy importante, con enseñanzas de mi padre, por ejemplo, que él nos decía que siempre teníamos que dar el plus. Esa era su palabra, siempre tienes que dar el plus. Y mi madre, que de ninguna manera nos dejaba faltar a la escuela. O sea, tuvimos una enseñanza ahí de muchísimo trabajo, mucho trabajo. Trabaja y tienes que salir adelante. Y puedes salir adelante. Pero esa maestra que tuve en 5º y 6º grado de primaria, Elena, fue independientemente de que era una buena maestra, es una maestra porque vive aún, que en sus alumnos hacía que tuvieras la seguridad de que tus sueños podían ser logrables, ¿no? Que si tú te esforzabas podías alcanzarlos, pero además nos impulsaba en lo que tú eras bueno o buena, en eso te impulsaba. Entonces sigo pensando que las maestras y los maestros, por supuesto, que podemos incidir en nuestras alumnas y nuestros alumnos. Sí, maestra, y qué importante esto que dice, ¿no? Decirles a los niños que pueden cumplir sus sueños, que un niño con una discapacidad puede lograr todo aquello que anhela, que es cuestión de ver sus aptitudes, en qué son buenos, qué les apasiona, y fomentarlo como papás, como maestros, para que ellos puedan alcanzar y lograr aquello que ellos sueñan. El tema de la inclusión, como dice, es un tema pues que se toca a nivel internacional, a nivel nacional, aquí en nuestro estado. Creo que como sociedad estamos siendo más empáticos, estamos siendo más respetuosos, más incluyentes, pero sí creo que nos faltan muchas cosas por hacer. Usted nos puede compartir algunas acciones que podemos realizar desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, desde las oficinas, para poder ser una sociedad más incluyente. Me parece que son incluso acciones tan elementales.
Es un hecho que las personas aprendemos de nuestro entorno. Entonces, en primera instancia, los niños y las niñas aprenden ¿de quién? Pues de su familia. Entonces, con cuestiones tan elementales como respetar, en el caso de la discapacidad, respetar los espacios que están asignados para las personas con discapacidad. Por ejemplo, el tema de... este asunto de la inclusión tiene que ver con el respeto de los otros y con el respeto al medio, a nuestro hábitat. Entonces, me parece que con ese tipo de acciones podemos iniciar. Es que nos cuesta mucho trabajo, creo que yo lo estoy aprendiendo a estas alturas de mi vida, pues dejar que el otro sea como es. ¿Estamos de acuerdo? Y que piense, si piensa diferente, pues no pasa nada. Más bien hay que buscar nuestros puntos de encuentro y en ese sentido trabajar de manera colaborativa, de manera coordinada. El ejemplo es fundamental. Si las mamás y los papás son gente que respeta la diversidad y en ese sentido se incluye, me parece que los niños y las niñas se adaptan mucho más fácilmente y actúan de manera tan natural con los que son diferentes o las que son diferentes, que además me parece que son muy solidarios, ¿no? Pero mucho tiene que ver el entorno familiar. No obstante, reitero, las maestras y los maestros tenemos mucha posibilidad de intervención. ¿Cómo? Pues a través de nuestra actitud, Elena, a través de nuestra actitud. Recientemente me enfrenté a una situación de que excluyeron a una chica de participar en una actividad artística porque llevaba el cabello teñido de verde. Entonces yo casi me infarto ahí, ¿no? Cuando me dicen, porque le digo, perdón, perdón, eso es discriminación. Entonces me parece que es bien importante los ejemplos. Nuestros niños y nuestras niñas aprenden del ejemplo. Entonces, repito, con cuestiones muy sencillas, ¿no? Muy, muy sencillas. Trabajar el respeto al otro. Los derechos humanos, sí los derechos, pero tus derechos terminan donde inicia el derecho del otro. Y derechos, y siempre les digo, los derechos siempre van de la mano con deberes, ¿no? Entonces, yo creo que es bien facilito y además es algo que ni siquiera tendríamos que manejarlo, por ejemplo, en la escuela en un horario específico, ¿no? Son temas transversales que debemos de trabajar de manera permanente. Así que creo que no es complicado, solo es cuestión de querer hacerlo. De querer hacerlo y de seguir fomentando el respeto a todas horas, en todos los lugares, ¿no? Como dice, nuestros derechos terminan donde empieza el del otro. Maestra, pues venimos también de una pandemia que si bien nos trajo pérdidas, nos trajo aislamiento y nos trajo un choque de emociones tanto para las niñas, niños, jóvenes y adultos, ¿no? Entonces, con ello, la Secretaría tuvo la iniciativa de crear la Red Institucional de Apoyo Socioemocional, RIAS, que usted es la coordinadora y para mí la fundadora, porque encabezó este gran proyecto. Me gustaría que la gente que está viendo este video conozca qué es la red, lo que se está haciendo y los grandes logros que ha traído para la comunidad educativa. Con mucho gusto. Pues la Red Institucional de Apoyo Socioemocional, RIAS, como ahora ya coloquialmente le llamamos, es un proyecto que nace de la Secretaría de Educación del Estado de México y específicamente en la Subsecretaría de Educación Básica. Decir que ahí pues el secretario de Educación, el licenciado Gerardo Monroy Serrano, muy preocupado y ocupado por este tema de la necesidad de atender el área socioemocional de las comunidades escolares, solicitó que se implementara alguna estrategia para ayudar desde las escuelas. El subsecretario Tinoco, como siempre, fue muy enfático y muy claro en qué se quería y nos dio líneas generales de cómo hacerlo. Y bueno, pues ahí nace RIAS, ¿no? Nace en febrero de 2021 y para empezar dijimos, bueno, pues si lo que queremos es que inicie ya, es con lo que ya tenemos. Y entonces, como usted sabe,
pues se integró personal de educación especial, como son psicólogos, trabajadores sociales, orientadores técnicos de secundaria y el personal de educación para la salud, que es un privilegio contar con esta área en el Estado de México. Entonces se suma un gran equipo de más de 3,000 personas y todos empiezan a trabajar. Como ya lo dije hace un momento, los maestros siempre hemos abordado ese tema del área socioemocional de nuestros estudiantes, porque es imposible que yo como maestra llegue y observo una situación diferente de afectación en uno de mis alumnos y yo me siga de largo como si nada. O sea, normalmente lo que hacemos es buscar cómo ayudar a ese estudiante. Siempre lo hemos hecho desde que yo tengo noción de que inicié en el magisterio. Siempre hemos buscado cómo ayudar. Y bueno, la idea de RIAS era hacerlo, pero de manera profesional. Así que nos dimos a la tarea de entrar en un proceso muy intensivo de capacitación de estas figuras, pero también de todas las maestras y los maestros. Como usted sabe, hemos estado, o sea, de verdad en una dinámica impresionante de diferentes programas formativos, desde talleres, cursos, diplomados, pláticas y demás, siempre en la búsqueda de ver cómo poder primero identificar los síntomas leves de las diferentes afectaciones en el área socioemocional de las personas, y luego el ver qué hacer. Entonces RIAS así emerge con un gran apoyo en la Secretaría de Salud por una parte, con el DIFEM por la otra, pero también vinculándonos con más de 100 instituciones especializadas en los diferentes temas, tanto del sector público como del sector privado sin fines de lucro, y así empezamos a trabajar. Decir que ha sido, yo diría, un gran éxito. Hoy RIAS es parte del vocabulario de las maestras y de los maestros y de las comunidades escolares en general. Hoy saben que si un alumno tiene un problema, entra RIAS. Hoy saben que si un maestro lo requiere, está RIAS, y por supuesto con los alumnos van sus familias. Entonces ha sido una tarea titánica en que hemos visto cómo ayudar, y realmente la idea de RIAS es que cada maestra y que cada maestro tenga estas herramientas, pero sobre todo para apostarle a la prevención. ¿Cómo? Trabajando diferentes estrategias de fortalecimiento socioemocional de las personas, es decir, hacer que sean más resilientes para enfrentar, pues no solo en este caso una pandemia que, como usted menciona, nos trajo tantas pérdidas, pero también oportunidades de aprendizaje. Y bueno, me queda claro que RIAS es una de ellas, ¿no? O sea, surge como una necesidad y me parece que está caminando, y yo a las maestras y a los maestros les digo que hagan suyo a RIAS y que lo tengan ahí como algo nuestro, compañeras maestras y maestros, porque justamente lo hicimos nosotros, quienes somos maestras y maestros, y lo estamos trabajando las maestras y los maestros, es decir, no vinieron especialistas de otras áreas o de otros espacios o de otras instituciones. O sea, somos nosotros quienes estamos haciendo que RIAS opere y que RIAS vaya avanzando. Así que apropiémonos de RIAS y sigamos fortaleciéndola. Es una herramienta fundamental para nosotros, porque no podemos pedirle a un maestro o a una maestra que trabaje si no está bien en su ser interior, y también no podemos pedirle a una alumna o a un alumno que aprenda si trae un desajuste ahí emocional. Y qué importante conocer a nuestros alumnos, ¿no, maestra? O sea, leerlos. Sabemos que hay grupos muy extensos y que los maestros pueden decir es muy complicado, pero RIAS les está dando las herramientas para que puedan facilitar el poder entender a un alumno si está triste, si está enojado, si trae emociones que a veces no puede compartir en sus casas, porque si bien ahora los papás estamos un poquito más alejados de nuestros hijos por los horarios, por las actividades, y los niños pasan mucho tiempo en las escuelas. Entonces, qué importante que un maestro pueda leer y pueda decirnos también como papá, oye, creo que tu hijo o tu hija está triste o necesita hablar o necesita apoyo.
Y a veces estas áreas les dan las herramientas a los chicos para que se acerquen con más confianza y, como dice usted, prevenir que un chico pueda tomar una decisión que marque su vida, ¿no? Definitivamente, Elenita, aún antes de la pandemia, repito, de verdad, las maestras y los maestros tenemos esa maravillosa posibilidad. Creo que no somos maestros por un tema de casualidad. Creo que quienes somos maestros y maestros es un tema de causalidad y tenemos la sensibilidad suficiente para saber cuando un alumno tiene algo, cuando le está ocurriendo algo, y también de acercarnos y de buscar cómo ayudar. Por supuesto, no lo podemos hacer solos, necesitamos a la familia para trabajar de manera conjunta y en ese sentido ver cómo ayudar porque todos aquellos estudiantes que quedan excluidos de las escuelas, pues te quedas, ¿no? Con ese y si hubiera, ¿no? O quizá no hice lo suficiente, o incluso quizá hice lo suficiente para que quedara fuera, y así sucesivamente. Entonces, definitivamente creo que esta nueva experiencia nos ha llevado a fortalecernos, a fortalecer nuestras competencias profesionales, y en estas competencias profesionales justamente tienen que ver con identificar con mayor precisión qué es lo que le está ocurriendo a una alumna o a un alumno, y en ese sentido brindarles el auxilio correspondiente, y si nos rebasa, bueno, pues ya sabemos a dónde lo podemos dirigir. Exacto, ya sabemos a qué áreas correspondientes llevar a estos chicos para que sean atendidos. Maestra, pues nos ha dado mucho gusto estar aquí platicando con usted. Seguramente las personas que nos están viendo van a estar muy fascinadas por este programa. Y para finalizar, maestra, usted tiene un lema que me gusta mucho, que menciona en todos sus eventos de inclusión, y me gustaría que lo pudiera compartir con la gente, y si gusta darles un mensaje a las niñas y niños que nos están viendo. Pues no sé cuál será el de nadie atrás. Sí. De hecho, es un lema que no es mío, no es de mi autoría. Es un eslogan que tiene que ver con la inclusión y que es nadie fuera, nadie atrás. Es decir, caminemos, pero caminemos de la mano y caminemos jalándonos, jalándonos unos a otros para no dejar a nadie, justamente para no excluir a nadie. Y al contrario, incluir y siempre incluir. Y yo lo que les puedo decir, como decía Albino, nuestro exitoso Albino, egresado del Centro de Atención Múltiple de Villaguerrero, él nos decía: crean en nosotros, denos la confianza y ayúdenos, y nosotros tenemos la posibilidad de salir adelante. Entonces, cuando tú escuchas a un estudiante que tiene esa condición de discapacidad decirte que se puede, y entonces por supuesto que crees que todo se puede. Entonces, yo lo que les puedo decir a las maestras, a los maestros, a las mamás, a los papás, a las alumnas y a los alumnos, que por supuesto que todo se puede. Siempre es fundamental para ello el primero, pues tener la certeza de que queremos hacer las cosas, y luego sumar talentos, sumar voluntades, fundamentalmente sumar fundamentales, sumar experiencias, y en ese sentido el trabajo colaborativo por supuesto que dará mejores frutos. Así que sigamos adelante. Gracias por acompañarnos, los esperamos en un próximo episodio de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Gracias, maestra. Muchas gracias. Y un extraordinario día. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.